el cual va a dar lugar luego al colédoco. En promedio mide hasta 10 centímetros de largo y en seteo transversal 4 centímetros. El grosor suele ser alrededor de 4 milímetros y cuando supera ese rango, pues estamos hablando de una pared inflamada, ¿no? Puede almacenar bilis, eh, en promedio hasta 50 mililitros de bilis. Sin embargo, cuando se produce una obstrucción por una tumoración, por un cálculo, puede albergar inclusive hasta 300 centímetros cúbicos, lo cual habla de una vesícula muy, muy distendida. Entonces, como repito, las partes son el fondo, el cuerpo y el infundíbulo que es seguido del cuello. En cuanto a las funciones, ustedes recordarán por su clase de fisiología que participa activamente en la digestión y la absorción de las grasas, ¿no? A través de los ácidos biliares va a producir una emulsificación de las grasas y también va a permitir un transporte y absorción adecuada de estas mismas. Y por otro lado, constituye un medio de transporte para los productos de desecho de la sangre, ¿no? Vale decir bilirrubinas o colesterol. La composición básicamente está dada por agua. Cuando recién es producida a nivel del hígado, la composición acuosa es mucho mayor, indudablemente, que cuando llega a la vesícula. Recuerden que en la vesícula se produce la concentración de la bilis. Entonces, aproximadamente el 97% es de agua cuando recién está producida la bilis y luego se concentra hasta el 92%. Hay una lista de componentes, ¿no? Los ácidos biliares, entre ellos el ácido cólico, el queno desoxicólico, el desoxicólico, los fosfolípidos, el colesterol y algunos pigmentos biliares son los componentes de la secreción biliar. Para establecer un diagnóstico de patología de vesícula, nos valemos de una serie de instancias de apoyo al diagnóstico, ¿no? Una es la ecografía. Es un examen valioso en la medida en que es barato, está asequible en muchos centros de atención primaria inclusive, y nos va a permitir distinguir el tamaño de la vesícula y el grosor de sus paredes, ¿no? Como ya hemos dicho, hasta 4 milímetros el grosor. Por otro lado, cuando se ven imágenes que dejan sombra acústica posterior, pues están frente a un cálculo. Si no dejan sombra acústica posterior, pues probablemente sea un pólipo. Entonces eso va a depender de dos situaciones, ¿no? Del operador, que es el radiólogo, y del equipo, ¿no? Un operador bisoño con un equipo nuevo puede tener dudas. Y al revés también, ¿no? Un ecografista con bastante experiencia, pero un equipo antiguo también puede haber sesgos. La ecografía tiene una chance de equivocarse más o menos un 30%, de manera que lo óptimo es que tengamos un ecografista calificado, con expertise y un equipo moderno. La tomografía es otro elemento que nos ayuda en los diagnósticos cuando la ecografía no es concluyente o necesitamos evaluar el líquido perivesicular, absceso, sangrado, etcétera. Entonces la tomografía ocupa ese lugar. La resonancia magnética puede ayudar en la medida en que la ecografía no sea de apoyo, ¿no? Pero no hay ventaja sobre la tomografía, ¿no? Su sensibilidad alcanza un 95% y una especificidad de 89% para aquellos pacientes en quienes se aprecia cálculos en el colédoco. Hablemos ahora de la patología. De largo, los cálculos son lo más frecuentes como patología de esta vía biliar. En general hay dos tipos de cálculos, los de colesterol y los pigmentarios. Los de colesterol pueden ser a su vez colesterol puro y los mixtos. Los mixtos constituyen aparte de colesterol, calcio, bilirrubinas, proteínas, entre otras. Y los pigmentarios habitualmente son negros, constituyéndose con bilirrubina, carbonatos, fosfatos, ¿no? Estos cálculos asientan principalmente en la vesícula. En cambio, los marrones asientan en las vías biliares, ¿no? Y tienen bilirrubinato, ácido palmítico, ácido esteárico. Eh, Cuando tratamos de establecer asociaciones de la distribución de los cálculos pigmentarios negros son a nivel mundial. En cambio, los de colesterol, sean puros o mixtos, habitualmente se encuentran con más frecuencia en los países desarrollados, ¿no? Y los pigmentarios pardos en el Oriente Medio sobre todo. Las condiciones asociadas a la formación de cálculos puros o mixtos básicamente son la obesidad,
la multiparidad, habitualmente gente que ha tenido más de 5 embarazos forma cálculos de esta composición. El componente genético está presente también, ¿no? Es decir, hay historia familiar de papá, mamá, el abuelo, tatarabuelo, que alguien ha tenido cálculos y consiguientemente uno hereda la condición de barro biliar que lleva a formar cálculos. Cuando se pierde rápidamente peso, ¿no? 20, 30 kilos, como ocurre en las cirugías bariátricas, como ocurre en grandes quemados, etcétera, puede formarse cálculos. Los diabéticos tienen mayor tendencia. Cuando los triglicéridos están más de 500, otros dicen más de 1000, pero habitualmente los triglicéridos altos, más de 500, son formadores de cálculos. Cuando un paciente está sometido a terapia de NPT, nutrición parenteral total, por diversos motivos, por periodos prolongados, indudablemente van a formar cálculos, ¿no? O también los bajos niveles de HDL y los niveles altos de LDL. LDL igual más de 400, tiene que formar cálculos. Estos cálculos suelen ser radiopacos, ¿no? Aproximadamente el 50%, al igual que los pigmentarios negros. En cambio, los pardos no son radiopacos. Tranquilamente pueden tomar una radiografía de abdomen y no lo van a ver. En cambio, los de colesterol puro, los negros, sí se suelen ver en la radiografía en la mitad de los casos. Los pigmentarios negros básicamente asientan en vesícula, al igual que los puros, de colesterol puro. Y eso se vincula básicamente en pacientes con cirrosis, gente que es alcohólica crónica o gente que sufre anemias hemolíticas autoinmunes o cualquier otra hemólisis de larga data, ¿no? Entonces, estos datos son valiosos para identificar qué tipo de cálculo tenemos en determinado órgano, o sea, en vesícula los dos primeros y en vía biliar principalmente los pardos. Entonces, ahora ocupémonos un poco sobre barro biliar, también conocido como lodo biliar, ¿no? Esto es una sustancia espesa que está constituida por calcio, por bilirrubina, por colesterol, y esta por sí solo puede dar cólico biliar, ¿no? El solo hecho de tener barro biliar o lodo biliar. Los síntomas que aparecen cuando hay lodo biliar es pues dolor abdominal, meteorismo, signos que sugieran inflamación de la pared de la vesícula, distensión abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia, entre otras cosas. Muchos de los pacientes suelen cursar asintomáticos. Entonces, en este caso, el manejo es expectante. Es más, algunos hacen una remisión espontánea y aproximadamente un 15% de los pacientes que tienen barro biliar van a desarrollar cálculos. Cuando ya existen síntomas, pues obviamente hay que ir a una colecistectomía, ¿no? Entonces, el paciente sintomático tiene que ser operado. Hay factores de riesgo que hacen que forme cálculos en la vía biliar, ya los hemos comentado. Una dieta hipercalórica, poco consumo de fibra, poca cantidad de vitamina C en la dieta, la obesidad, gente con cirrosis, gente con anemias hemolíticas, gente con nutrición parenteral prolongada, el uso de anovulatorios, suelen formar cálculos, cirugías bariátricas en la cual se pierde importantemente una buena cantidad de peso, entre otras, son factores que están condicionando la formación de cálculos. ¿Qué complicaciones pueden dar? Una de las más frecuentes, indudablemente, es el cólico biliar. Ya vamos a ver casi al final de la charla la diferencia entre lo que es un cólico, una colestitis aguda y una colangitis, ¿no? Estos son términos que ustedes van a tener que apuntalar cuando vengan pacientes con sospecha de patología de la vesícula. Luego, muy de cerca le sigue la colestitis aguda, entonces hay que hacer una clara diferencia entre lo que es un cólico biliar y una colestitis aguda. Hay un cuadrito al final que les va a ayudar bastante. El síndrome de Mirizzi es un proceso obstructivo propio de un cálculo que se ha enclavado a nivel del infundíbulo, ¿no? Ya vamos a ver más en detalle qué es un Mirizzi, cuántos tipos de Mirizzi hay. Y así por el estilo hay otras complicaciones que pueden darse en este sentido. Entonces, un poco para resumir, la patología que pueden causar los cálculos son los siguientes, ¿no? Un grupo de gente que tiene cálculos en la vesícula y no se dan por enterados, puesto que están asintomáticos. Eso constituye un 75% de la casuística. Adicionalmente, eh, una segunda instancia es que este cálculo migre hacia el conducto cístico, ¿no? Y esto va a causar cólico.
¿no? Usualmente el cólico biliar suele ser corto, dura menos de 6 horas, no suele cursar con fiebre, y entonces uno lo puede identificar fácilmente y puede manejarlo con sintomáticos. Cuando el cálculo migra, sigue progresando, entonces ya se va a impactar en el conducto cístico. Y esto sí puede llevar a una inflamación de la pared de la vesícula, ¿no? Y ya vamos a mencionar los criterios de Tokio para identificar un cuadro de colestitis aguda en forma fehaciente. Y si el cálculo sigue migrando, se atasca en la unión del cístico con el colédoco. Y eso es lo que constituye el síndrome de Mirizzi. No, es totalmente infrecuente, pero cuando está presente puede llevar inclusive a una colangitis. Hay que tener cuidado y esto es de necesidad quirúrgica. Una quinta instancia es aquel paciente que ya ha impactado el cálculo a nivel, ha progresado por el colédoco y se impacta a nivel de la desembocadura del esfínter de Oddi. Y entonces allí puede ocasionar una colangitis ascendente, ¿no? Con pancreatitis biliar. Una quinta forma de presentación es aquel paciente que tiene un cálculo a nivel del bacineto, del infundíbulo, y que puede producir una fístula entre la vesícula y el intestino, ¿no? Constituye una fístula colecistoentérica. Y finalmente, el paciente que tiene muchos años el cálculo en la vesícula, acusando periodos de colecitis crónica, episodios de repetición de colecitis aguda, pues esos pacientes van a terminar haciendo un carcinoma de la vesícula. Que les voy adelantando que los cánceres de vía biliar y de vesícula son los más agresivos junto con los cánceres de páncreas, ¿no? Cuando dan síntomas ya están diseminados, ya están avanzados y hay muy poco que ofrecer. Entonces ahora vamos a ocuparnos de la colecitis aguda. Esta es una patología que inflama la pared de la vesícula en forma aguda, como su nombre lo dice. Constituye una complicación de los cálculos en la vesícula, alcanzando un 95-98% de los casos. Y se genera pues porque el cálculo se ha impactado, ¿no? En el bacinete, en el infundíbulo habitualmente. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años y un factor de riesgo son aquellas mujeres grandes, multíparas o con sobrepeso. Entonces, ¿cómo definimos una colicitis? Aquella enfermedad inflamatoria de carácter agudo que compromete la vesícula y que obviamente se atribuye a la presencia de cálculos, ¿no? Y que puede estar vinculado posteriormente a infección con microorganismos, ¿no? Y protozoos que van a dar una reacción inflamatoria a ese nivel. Eh, el porcentaje de gente que desarrolla litiasis a nivel mundial alcanza un 10%, es prevalente en mujeres, como hemos dicho, con una proporción de 3 a 1 respecto a los varones, entre 20 y 40 años, algunos dicen más de 40 años, y es una patología que constituye una urgencia, ¿no? De manera que hay que observar a estos pacientes, no darles de alta, porque puede evolucionar a una colangitis y eso sí es de necesidad quirúrgica, ¿no? Entonces, de manera que hay que tener en observación a estos pacientes cuando les toque ver al paciente que llega a la emergencia. Hay casos severos de colecistitis, pero también hay casos de colecistitis sin cálculos, ¿no? La mortalidad no es alta, por suerte, alcanza un 1%. Y la causa más frecuente obviamente es cálculo, pues 90% de los casos de colestitis aguda son por cálculos. Sin embargo, otras causas de colestitis lo constituye el barro biliar, aquellos pacientes que han bajado de peso importantemente o que están en situaciones críticas, ¿no? Ellos hacen lo que se llama una colestitis alitiásica, grandes quemados, gente que está en sepsis, como ya vamos a ver más adelante. Igualmente, aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, donde han perdido una buena cantidad de peso, pues indudablemente, reiteramos, va a formar cálculos. A unas infecciones bacterianas, como ya vamos a ver más adelante, salmonella entre otras, a unas enfermedades del tejido conectivo, el lupus entre ellas, y a una reacción alérgica que es poco frecuente. Poco para reiterar los factores de riesgo en gente alrededor de los 40 años, mujer, usuaria de anovulatorios, historia familiar de cálculos, pérdida ponderal, NPT, diabéticos, cirróticos, se asocia con Crohn, se asocia con colitis ulcerativa, dislipidemia indudablemente, sea con triglicéridos, LDL alto o HDL bajo, entre otros factores de riesgo que inducen a la formación. Entonces, el cálculo,
cuando ya se formó, pues va a producir bloqueo, lo cual se inicia cuando uno ingiere grasas, ¿no? Comida grasa hace que se produzca colecistocinina, esto hace que la vesícula se contraiga, son contracciones bruscas y en ese contexto el cálculo migra y se atasca en el cuello de la vesícula y entonces ahí aparece el dolor tipo cólico. La pared se engruesa más de 4 milímetros, hay gran componente inflamatorio y eventualmente se puede infectar. Usualmente cuando la vesícula tiene el cálculo atrapado en el cuello, la bilis que está en su interior es una bilis aséptica y cuando está a gran distensión, eso se llama hidrocolecisto, o sea, es una bilis aséptica. Cuando los gérmenes propios del intestino migran a través de la vía biliar, llegan a la vesícula y colonizan la vesícula, eso ya no se llama hidrocolecisto, sino se llama piocolecisto. Entonces es una situación severa, grave, que da repercusión sistémica y que hay que estar atentos a la evolución, puesto que estos pacientes requieren cobertura antibiótica más cirugía. Entonces, como hemos dicho, es básicamente tener un obstructivo o producto de los cálculos que han migrado a nivel del cuello, del conducto cístico. Los grados de obstrucción pueden ser parciales o totales, pueden ser cortas o largas, y entonces eso va a depender de la duración de la obstrucción. Por otro lado, cuando una persona acusa de colecistitis, hay varios subtipos de colecistitis, ¿no? Hay una colecistitis edematosa que se desarrolla en el segundo y cuarto día. En ese contexto, la pared está edematosa, ¿no? Cuando hay una colecistitis necrotizante, pues hay áreas de hemorragia en la pared, ¿no? Hay necrosis del tejido. Y esto es ya una evolución de 3 a 5 días. Y se habla de una colecistitis supurativa cuando ya han pasado alrededor de una semana, 10 días. Aparte de la necrosis y la supuración de la vía biliar, se forman abscesos, ¿no? Y la vesícula biliar se va a contraer con una pared totalmente engrosada, ¿no? En tanto que la colecistitis crónica es un fenómeno de episodios a repetición de colecistitis leve. En ese caso vamos a encontrar más bien una mucosa atrófica y es una vesícula que está contraída, una vesícula pequeña, ¿no? Entonces, eso hace sospechar que el problema ya no es agudo, sino crónico. Otras formas infrecuentes de colecistitis es la colecistitis santo-granulomatosa, en la cual hay un engrosamiento, hay cálculos y la pared está sumamente engrosada, sea en forma focal o difusa, ¿no? Eh, Hay nódulos hipoecogénicos, hay bandas, y eso puede sugerir una colecistitis santo-granulomatosa. La colecistitis enfisematosa es una situación grave, puesto que la infección es causada por anaerobios, ¿no? Que van a formar gas. Y eso ocurre sobre todo en diabéticos, ¿no? Rápidamente desarrollan sepsis, gangrena y mata al paciente en cuestión de horas, así que hay que estar atentos a esta posibilidad. La colicitis litiásica, bueno, ya hemos dicho de que son pacientes que están en estado crítico, que en la ecografía se va a ver una distensión vesicular, engrosamiento de la pared, obviamente, hay barro biliar y estos hallazgos pues se dan en pacientes grandes quemados, en pacientes sépticos y no necesariamente el síndrome de Murphy está presente, ¿no? Entonces a veces uno puede desvirtuar este diagnóstico cuando no encuentra Murphy y eso no es tan así. A veces también puede torcerse la vesícula, es totalmente raro esa posibilidad. Entonces, clínicamente una colestitis aguda se va a manifestar porque hay dolor en el cuadrante superior derecho, hay resistencia muscular en esa zona, el paciente puede tener náuseas, vómitos, y cuando palpamos, eventualmente, eso no es frecuente, vamos a encontrar una masa palpable, ¿no? Normalmente la vesícula está debajo del hígado y no se palpa. Se palpa en casos donde hay gran distensión de la vesícula, como por ejemplo en el hidrocolecisto, en el piocolecisto, y el signo de Murphy suele ser positivo. Entonces, este es el cortejo sintomático que acompaña una colestitis aguda. ¿No? Además, pues, van a encontrar fiebre 39 grados, presencia de escalofríos, la vesícula es palpable. Como hemos dicho, la vesícula se palpa solo cuando hay una distensión enorme de la vesícula producto de un hidro y de un piocolecisto o cuando hay un cáncer de páncreas que está rechazando a la vesícula. Esto se llama signo de Courvoisier-Terrier. Es una vesícula palpable no dolorosa. En cambio, en la colecistitis aguda, la vesícula que palpan es muy dolorosa.
¿no? Entonces, eso hace la diferencia. Pero normalmente la vesícula no se palpa porque está debajo del hígado. Y cuando ya existe una colestitis aguda severa que está evolucionando hacia una colangitis, pues el paciente puede hacer inestabilidad hemodinámica, esto es shock. Además, el paciente en el examen físico va a presentar taquipnea, taquicardia, como está séptico, hace una acidosis metabólica con el INGAP alto, están hipotensos, taquicárdicos obviamente, y eso constituye el shock. Hay una gran distensión abdominal y cuando ya existen signos peritoneales, como el signo de rebote, hay gas en el límite superior, lo que se llama, eh, tiene un nombre, eso es un signo que la cual hay aire debajo del diafragma. Eso ya nos dice que se ha perforado la vesícula, ¿no? Y que se está generando gas debajo del diafragma. Entonces, para el diagnóstico nos valemos del laboratorio, pedimos un hemograma, ustedes van a apreciar leucocitosis, 12.000, 15.000 leucocitos, la proteína C reactiva está elevada, algunos dicen más de 5, los hemocultivos pueden ser positivos y cuando ya se acompaña de gravedad, pues aumentan las bilirrubinas, aumenta la creatinina, el tiempo de protonvía se prolonga y puede movilizar amilasas, como ustedes recordarán. Toda inflamación de vísceras huecas eleva la amilasa, pero nunca más allá de 3 veces el valor basal, como suele ocurrir en pancreatitis. A eso se llama macroamilasemia. En la ecografía, el Murphy ecográfico está presente. Eso ayuda a diferenciar el cuadro agudo del crónico. Obviamente el agudo tiene Murphy positivo en la ecografía, en cambio el crónico no. Hay cálculos obviamente en la vesícula. La ecografía lo detecta en un 92% de los casos. Cuando la pared de la vesícula está engrosada y está muy distendida toda la vesícula, ya hemos dicho, cuando está aséptico, eso se llama hidrocolecisto o hidrops vesicular, que es el otro nombre que se le asigna. Y cuando ya se llena de pus, se llama piocolecisto, ¿no? Entonces, estos hallazgos deben ser tomados en cuenta en la ecografía. En ocasiones, la tomografía va a ayudar a caracterizar mejor los hallazgos que no están claros en la ecografía, ¿no? Nos va a traducir qué repercusión tiene a nivel del- la pared del abdomen en general, de la cavidad abdominal, y nos va a permitir también establecer complicaciones, ¿no? U otros diagnósticos alternativos. Entonces, la tomografía se va a encargar de revelar si hay engrosamiento de la pared, si hay realce mucoso, si hay estriación de la grasa perivesicular. Esto no se ve en la ecografía. La distensión vesicular sí se ve en la ecografía. Hay líquido perivesicular, a veces eso no lo detecta la ecografía. Hay edema ulceroso, aumento de la densidad biliar. Son hallazgos propios de la tomografía. Y entonces, cuando uno quiere establecer el diagnóstico sólido de una colestitis aguda, nos valemos de estas guías de Tokio. Son los criterios de Tokio. Existen signos locales de inflamación que corresponde al estamento A. El B son signos sistémicos de inflamación y el C, imágenes que apoyan a este diagnóstico. Entonces tiene que haber un signo local de inflamación, un signo sistémico de inflamación y un estudio de imagen que soporte el diagnóstico. Entonces cuando tienen un criterio A, otro de B y otro de C, pues el diagnóstico es definitivo. Si solamente tienen A más B, hay la sospecha diagnóstica. Y esos signos son por Murphy, masa el hipocondrio que tiene sensibilidad dolorosa, fiebre más de 38, proteína C reactiva elevada, leucocitosis alrededor de 15.000, engrosamiento de la pared vesicular en ecografía, la vesícula más de 8 de largo, más de 4 de ancho, entre otros, son criterios que son parte de las guías de Tokio. Entonces, de esta manera se hace en forma solvente el diagnóstico de colestitis aguda. Ahora, a su vez, esta colestitis aguda va a atravesar grados, ¿no? Se habla de un grado 3 cuando cualquiera de los aparatos o sistemas se tornan disfuncionantes. O sea, el paciente puede hacer una insuficiencia cardíaca, traducido porque hay hipotensión que requiere inotrópicos, ¿no? Dopamina, dobutamina o noradrenalina. O puede ser una insuficiencia neurológica con trastorno sensorio, una insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, etcétera, con estos criterios. En el grado 2, los criterios a tenerse en cuenta, basta que esté presente uno de ellos, el recuento de blancos, más de 18.000, masa palpable en el cuadrante sobre derecho, etcétera, hablan de un grado 2. Y el grado 1 es cuando no califica ni para el grado 2 ni para el grado 3. Eso va a permitir hacer un diagnóstico diferencial también y obviamente decir un tratamiento. Entonces, ¿con qué se puede confundir una colestitis aguda? Con una úlcera péptica perforada,
da dolor, eventualmente puede dar el signo de Joubert, que es el signo que se da cuando se perfora la úlcera o se perfora la vesícula, el aire que está debajo de los diafragmas se llama signo de Joubert. Hay Joubert clínico, hay Joubert radiológico. Ustedes toman una radiografía de pie, se ve un aire en semiluna debajo de los semidiafragmas, o cuando percuten debajo del diafragma derecho, lo que corresponde a la matriz hepática, lo van a encontrar timpánico, ¿no? La apendicitis, ni qué decir, es otra entidad que puede confundirse con una colestitis, puesto que el dolor comienza en el epigastrio, inclusive en el hipocondrio derecho. La obstrucción intestinal por el dolor, por la distensión abdominal. La pancreatitis también puede dar un cuadro parecido. Recuerden el dolor en barra que comienza en el epigastrio. Los cólicos renales que están migrando. La colangitis. Ya vamos a ver cómo diferenciamos de la colecistitis aguda. Y así hay una lista de entidades que hay que descartarlas, ¿no? Una peculiar es el síndrome Fitz-Hughes-Curtis, que esta es una entidad en la cual el paciente tiene de fondo gonorrea y hace una perihepatitis gonocócica, ¿no? Hígado doloroso, paciente ictérico. Entonces esto se llama síndrome Fitz-Hughes-Curtis. El agente etiológico es Neisseria gonorrhoeae. Cuando establecemos el diagnóstico de colecistitis aguda de grado 1 leve, pues lo que hay que hacer son medidas y controles, ¿no? Hay que hacer monitoreo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, tiene que estar en NPO, hay que reponer líquidos, tratar de compensar los disturbios del medio interno, hay que tener un acceso venoso libre y hay que hacer cultivos, bueno, cultivos. Hay que ofrecer analgesia, cobertura antibiótica, habitualmente para gram negativos y anaerobios, protección gástrica, hay que hacer profilaxis de trombosis venosa, sea con una heparina de bajo peso molecular o con vendaje de miembros inferiores. Eventualmente pueden ser tributarios de usar sintomáticos como antieméticos o colocar sondas nasogástricas si los vómitos son recurrentes, ¿no? Son medidas para una colestitis grado 1. En cambio, el otro extremo es una colestitis grado 3. Obviamente, estos pacientes son tributarios de ingresar a UCI. Hay que hacer una historia muy minuciosa. Hay un monitoreo mucho más exigente. Hay que monitorizar saturación, hay que monitorizar la parte hemodinámica. eh, y hay que hacer una monitorización invasiva, ¿no? Poner catéteres Swan-Ganz, CBC, ¿no? Un catéter venoso central, medir la presión venosa central, entre otras, ¿no? Indudablemente en el plan de trabajo hay que hacer pancultivos, no solamente cultivos, cultivos a todo nivel. Hay que valorar la posibilidad de hacer una tomografía abdominal con contraste, placas simples de tórax, de abdomen, ecografía abdominal, entre otras. Y ya en el tratamiento, indudablemente no podemos esperar los resultados de los cultivos, pues esto demora en 4, 5, 6 días, ¿no? Entonces hay que iniciar terapia empírica, ¿no? Pueden dar un carbapenén, por ejemplo, imipenem, pueden dar ertapenem, o piperacilina tazobactam, por ejemplo, de inicio, o ser más conservadores y dejar de repente ceftriaxona con metronidazol, ¿no? Pero usualmente en UCI dan antibióticos de más potencia. Hay que provocar la resucitación del paciente. Recuerda que estos pacientes están en shock. Entonces, si hay shock, hay que hacer reto de fluidos, usualmente con cristaloides, ¿no? No se hacen retos con coloides. Y en ocasiones, una vez que ustedes ya han mejorado la presión venosa central y siguen hipotenso, entonces hay que utilizar aminas vasoactivas, ¿no? Dopamina, butamina, noradrenalina, vasopresina, entre otras. Obviamente, si hay la sospecha de una colecistitis que está caminando hacia una colangitis, hay que pasar la voz al cirujano, tiene que entrar sí o sí, ¿no? Y hacer una colecistectomía, mandar la pieza operatoria a patología, ¿no? Entonces, todas estas formas de conducirse son propias de UCI. Hasta acá lo que corresponde a colecistitis aguda, hablemos rápidamente sobre colecistitis crónica. Esta es una entidad que hemos dicho es más apagada. eh, Se ve con frecuencia asociada a litiasis vesicular, eh, y la cirugía es selectiva, no es un paciente que está tranquilo, está estable desde el punto de vista hemodinámico, el dolor no suele ser tan intenso, previamente ya ha tenido episodios de colestitis aguda, y entonces la vesícula está pequeña, el Murphy no es tan positivo que digamos, y más que nada es un diagnóstico patológico más que clínico, ¿no? Hay dos tipos de colestitis aguda, crónica, perdón.
La primaria, en la cual no hay previamente antecedentes de colitis aguda, debuta con esto. Y la forma secundaria, ¿no? Que ha sido precedida por varios cuadros de colitis aguda y termina con una vesícula pequeña. Entonces hemos dicho que el diagnóstico es anatomopatológico cuando hablamos de colitis crónica. Usualmente después de 2 semanas de enfermedad hay proliferación fibroblástica y depósito de colágeno. Y los hallazgos que encuentra el patólogo son estos senos de Rokitansky-Askov, que son criptas profundas en la mucosa, que llega hasta comprometer hasta la submucosa, ¿no? Hay pérdida de las vellosidades. Y en los casos de colitis crónica primaria, como quiera que no hay un proceso inflamatorio inicial, la pared de la vesícula está delgada todavía, ¿no? Y las vellosidades están intactas. Eso es la diferencia entre lo que es una primaria y la secundaria. Clínicamente, el paciente va a acusar dolor, es un dolor no tan intenso como en la colitis aguda, pero es continuo, ¿no? A veces puede despertar al paciente y tener náuseas y vómitos, ¿no? Hay un disconfort epigástrico o en el cuadrante superior derecho, sobre todo cuando consume dietas hipergrasas, ¿no? Usualmente no hay fiebre, por lo tanto no hay una respuesta inflamatoria sistémica, a veces puede dar un poco de taquicardia debido al dolor, básicamente, ¿no? Y ya en el examen físico, cuando profundizan el examen, puede haber algo de dolor, ¿no? Entonces, clínicamente ustedes van a confirmar su diagnóstico con ecografía. Los laboratorios suelen ser normales, ¿no? Ustedes piden un hemograma, a veces está normal, no hay mayor componente inflamatorio. Entonces, el tratamiento indudablemente es una colestectomía programada por la paroscopía y la mortalidad es bajita, pues, ¿no? Alrededor de 0,5%. Complicaciones menos de 10%. Ahora hablemos de la colecistitis alitiásica. Habíamos dicho que es una entidad que se da en pacientes graves que tienen afecciones multisistémicas, ¿no? Con gran respuesta inflamatoria sistémica, o sea, tienen un CIRS, ¿no? Y usualmente están en UCI, pues, ¿no? Son gente que son grandes quemados, son politraumatizados, sépticos, y entonces estos pacientes devienen de ese trasfondo de patologías. Esta es la lista de entidades que van a inflamar la vesícula, pero sin cálculos, ¿no? Deshidratación severa, ayuno prolongado, sepsis, politraumatizados, trombosis de la arteria cística, etcétera. Son situaciones que se asocian a colestitis alitiásica. Ahora hablemos de la coledocolitiasis, ¿no? La presencia de cálculos en los conductos biliares. Cálculos pueden ser pequeños, alrededor de 5 milímetros, son cálculos que están migrando, ¿no? Cuando son cálculos grandes, van a tener que formarse primariamente en el colédoco, porque un cálculo más de 5 milímetros no migra de la vesícula, se atasca en el cuello o en el bacinete de la vesícula. Entonces, los cálculos en colédoco pueden ser primarios cuando se han formado directamente en el conducto biliar, usualmente son cálculos marrones. En cambio, los secundarios son cálculos que vienen de la vesícula, ¿no? Son cálculos que han estado retenidos en la vesícula y se atascan en el colédoco, ¿no? Eh, el 86% hacen síntomas y hay un 14% de gente que tiene cálculos en colédoco, nunca les ha molestado. Es más frecuente en mujeres, y se asocia pues a gente que además de tener cálculo en colédoco tienen cálculo en la vesícula, ¿no? Eso alcanza un 12%. La incidencia va a aumentar con la edad, habitualmente por encima de los 60 años, ¿no? Clínicamente, algunos están asintomáticos, otros van a tener evidencia de colestasis, ¿no? Entonces, colestasis lo puedo determinar a través de la bioquímica hepática, pero también de acuerdo al cuadro clínico. Los que tienen colestasis se quejan de ictericia, de coluria, la orina está totalmente oscura como Coca-Cola, las deposiciones están pálidas, ¿no? Inclusive blancas como yeso, en cuyo caso se habla de acolia, y hay prurito generalizado, ¿no? Producto del depósito de sales biliares. Cuando hay eso, clínicamente decimos, esto es una colestasis y ya en el perfil hepático van a encontrar fosfatasa alta, unas 10 veces elevada, con transaminasas ligeramente elevadas, 2 a 3 veces, con gamma glutamil elevada, ¿no? Entonces, ese es el cuadro clínico que acompaña a esta entidad. En ocasiones va a encontrar hepatomegalia dolorosa, lo cual no es frecuente, no tendría por qué. El MURSI puede estar positivo y suele complicarse con colangitis supurativa, con abscesos hepáticos, entre otras. El diagnóstico se va a solventar en la presencia de un estado de hiperbilirubinemia a predominio directo, y en el perfil hepático va a encontrar un perfil pues colestásico, ¿no?
En ocasiones van a movilizar amilasa, como lo hemos dicho, lo que se llama macroamilasemia, nunca más sea de 3 veces el valor basal. Eh, y entonces las imágenes que van a apoyar son básicamente pues, la ecografía, la tomografía, la CEPRE y la colangioresonancia, que es lo que tenemos en nuestro medio. Desde el punto de vista terapéutico, el de elección es la CEPRE, ¿no? La CEPRE tiene doble mecanismo, ¿no? Es diagnóstica y terapéutica. A veces la ecografía, el colédoco está dilatado, pero el ecografista no ve cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un órgano retroperitoneal y a veces tiene mucho meteorismo y no deja ver. Entonces ustedes hacen una CEPRE y ahí van a encontrar los cálculos, ¿no? Llegan a la papila, hacen una papilotomía, introducen el endoscopio y el endoscopio puede hacer dos cosas, ¿no? Identifica a través de la fibra óptica a un mando que está manipulando el gastroenterólogo y ahí se ven claramente los cálculos, se ven los parásitos y entonces uno los atrapa con la canastilla y lo jala. Eso es la función terapéutica. Sin embargo, también cuando todo está oscuro, hay detritus, no se ve bien, entonces se puede opacificar la vía. Entonces se inyecta sustancia de contraste y se hace una colangiografía. Y ahí van a ver lesiones de sustracción o de adición, ¿no? En la vía biliar, haciendo sospechar, por ejemplo, un colangiocarcinoma, un tumor de Klatsky, por ejemplo. Entonces, la CEPRE tiene doble función, diagnóstica, terapéutica, y pueden inyectar sustancia de contraste. No es fácil hacer una CEPRE, hay que ubicar la papila, hacer la papilotomía, introducen la sustancia de contraste. Entonces acá estamos señalando que es una intervención mixta, ¿no? Por endoscopía pueden hacer la terapéutica y radiológica cuando inyectan sustancia de contraste para identificar otras lesiones. ¿En qué situaciones se indican? En neoplasias, casi todas las que comprometen vía biliar, páncreas, en entidades no neoplásicas como cálculos en el colédoco, síndrome de Mirizzi, etcétera, ¿no? También en pacientes que tienen patología del páncreas, ¿no? Páncreas diviso, un páncreas anular, enfermedad biliar, etcétera. Esas son las indicaciones. ¿Cuándo no hacer una CEPRE? Cuando la condición del paciente que va a estar en decúbito no tolera. Digamos, un paciente con edema agudo de pulmón, obviamente se va a ahogar, pues no va a permitir estar echado, ¿no? El que tiene edema agudo de pulmón no es candidato, indudablemente, ¿no? O es un paciente poco colaborador, ¿no? Está muy nauseoso, no colabora, es un paciente psiquiátrico, muerde la fibra óptica, un endoscopio no les baja de $60,000, ¿no? Y entonces cuando ustedes introducen por la boca, si es un paciente reacio, puede romper la fibra óptica y se adeudan ese monto, ¿no? Es falta de colaboración. O el paciente tiene un infarto reciente, ¿no? Obviamente si le hacen el procedimiento puede volver a infartarse, ¿no? Es un procedimiento invasivo y el paciente se pone ansioso y puede hacer un nuevo infarto. Obviamente, si tiene un infarto de menos de una semana, no está indicado, ¿no? Está contraindicado. Ahora, si el paciente presenta una discrasia sanguínea, ¿no? De repente tiene plaquetopenia y van a tomar biopsia o van a hacer papilotomía, ese paciente se va a desangrar. Entonces, prohibido hacer en gente que tiene plaquetopenia, en gente que tiene cirrosis hepática y no han logrado estabilizar el tiempo de protrombina, por ejemplo. O cuando ustedes tienen que prever, ¿no? Si no son expertos en CEPRE, y la CEPRE es un procedimiento altamente complicado, ustedes tienen que tener la certeza de que si yo fallo, llamo al cirujano, pero si no tengo cirujano en 300 kilómetros de redonda, pues ese paciente se va a morir y va a ser culpa mía. Eso es un acto muy avesado, ¿no? Voy a entrar en algo que no estoy muy competente y si se complica no tengo a quién llamar. Entonces debo tener apoyo de una UCI, debo tener apoyo de un cirujano que esté cercano. Entonces se hace papilotomía cuando se ingresa, se hace barrido con balón, barrido con canastilla para sacar cálculo, se puede hacer litotricia, ¿no? Se destruye, se tritura el cálculo ahí con la canastilla. O también podemos colocar stents, ¿no? Si es un paciente que ha sido varias veces sometido a CEPRE y todo eso ya está fibrótico, está estenosado, entonces colocan un stent, igual que se colocan stent coronarios, igualito acá se colocan stent para que no se obstruya la vía biliar. Ahora hablemos rápidamente del síndrome de Mirizzi. Esta es una entidad, como les hemos dicho, en la cual el cálculo está impactado en el infundíbulo de la vesícula y que o también puede ser en el cístico y está comprimiendo el conducto hepático común. ¿Ya? Comprime eso. Entonces es poco frecuente, no alcanza más allá de 1,4%.
y se clasifica de la siguiente manera, ¿no? Hay 5 subtipos. Uno es la compresión solamente extrínseca. En el 2 hay una compresión que involucra 1/3 de la circunferencia. En el 3 involucra 2/3 de la circunferencia. En el 4 toda la circunferencia. Y en el 5 además se ha formado una fístula, ¿no? Entonces son los 5 tipos de Mirizzi. Clínicamente da una ictericia, eventualmente no dolorosa, puede dar colangitis como una complicación o pancreatitis también. Y entonces hay gente que puede haber tenido esta situación, inclusive con perfiles hepáticos normales también, eso es raro, ¿no? Entonces uno se vale de apoyo por imágenes de ecografía abdominal, tomografía, CEPRE o colangioresonancia. El tratamiento indudablemente es quirúrgico, y hay que extirpar la vesícula, erradicar los cálculos y reparar todos los daños que se pueden haber producido. Llegamos a un capítulo importante que ustedes tienen que recordar que esto es de necesidad quirúrgica. El abdomen, cuando ustedes están haciendo guardia, acusa dolor, entonces ustedes van a recibir pacientes con síndrome doloroso abdominal. Si se equivocan, el paciente se puede perder. Entonces, mientras no reconozcan a una entidad que es de manejo quirúrgico, no le den tratamiento sintomático. ¿Y cuáles son esas entidades que requieren cirugía? Uno, apendicitis. Dos, colangitis. Tres, pancreatitis severa. Cuatro, obstrucción intestinal. Cinco, trombosis la mesentérica. Seis, diverticulitis. Todas estas entidades son sí o sí quirúrgicas. ¿Ya? Si ustedes le dan solo antibiótico, resulta insuficiente. Tienen que ir a cirugía. Ustedes tienen que obligar al colega cirujano que entre a operar. Muchas veces están cansados, no quieren entrar, se demora, el paciente se complica y luego les hacen juicio. Fallece el paciente. Entonces, la colangitis es una infección ascendente que llega a la vesícula o la vía biliar, se produce por obstrucción, eh, y los gérmenes vinculados son pues gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus faecalis o Bacteroides fragilis, que es un anaerobio, ¿no? Entonces hay que brindar cobertura antibiótica más cirugía a estos pacientes, cubriendo gram negativos y cubriendo anaerobios. Y para eso, para ese diagnóstico, ustedes tienen lo que ya hartamente conocen por semiología, ¿no? La triada de Charcot, fiebre que no responde al tratamiento, dolor en el hipocondrio derecho tipo cólico que no responde al antiespasmódico e ictericia. Estos tres constituyen triada de Charcot, igual colangitis, igual pus en la vía biliar, igual cirugía. Si no operan a ese paciente, se va a morir y van a ser denunciados. Ahora, si aparte de esta triada de Charcot el paciente presenta trastorno del sensorio y está en shock, a eso se llama pentada Reynolds. Habitualmente lo hacen gente de tercera edad. Entonces, en el laboratorio ustedes van a encontrar bilirrubinas altas, eh, fosfatasa alcalina elevada, muy elevada, más de 10 veces, transaminasas elevadas 2 a 3 veces. En buena cuenta da colestasis, pero también puede aumentar la amilasa, como hemos dicho, nunca más allá de 3 veces el valor basal. ¿Y cuál es la característica que lo va a diferenciar del resto? Hay una leucocitosis más de 20.000, 25.000, 30.000, casi como una reacción leucemoide. Eso identifica una colangitis. Entonces, repito, Charcot con leucocitosis más de 20.000, eso es una colangitis para diferenciar. Ya al final vamos a hacer un cuadrito, lo cual le pueden preguntar en el examen. ¿Cómo se trata? Pues es tratamiento médico quirúrgico. Se tienen que mejorar las funciones vitales, obviamente le darán reto de fluidos, le darán inotrópicos, noradrenalina, más cobertura antibiótica amplia y tienen que operarlos, sí o sí. Esa es la conducta. Este es el cuadrito del cual estoy hablando hace rato. Entonces, ¿cómo diferenciamos un cólico biliar? La gran diferencia es que el dolor dura menos de 6 horas, a diferencia de la colitis aguda, que el dolor dura más de 6 horas y la colangitis dura más de 6 horas. No hay fiebre en el cólico biliar, en cambio en la colitis aguda sí hay fiebre, en la colangitis también hay fiebre. El Murphy está presente tanto en colestitis aguda como en colangitis. Eh, y la leucocitosis está presente en la colestitis aguda, pero nunca más allá de 18.000. Y la colangitis tiene una gran leucocitosis, acabamos de decir, inclusive casi reacción leucemoide, más de 20.000 leucocitos, eso es una colangitis, con desviación a la izquierda, o si quieren, desviación a la derecha también.
Entonces, este cuadrito es interesante porque les va a permitir poner en su diagnóstico, cuando reciban al paciente en emergencia, ¿es un cólico biliar, es una colestitis aguda o es una colangitis? Hablemos rápidamente de las neoplasias de vesícula. El cáncer de vesícula es de mal pronóstico. En medicina existen los extremos, ¿no? Los cánceres más buena gente son los cánceres de tiroides, habitualmente el papilífero, el folicular. No así el anaplásico, que sí es agresivo, y el medular también. Pero por frecuencia, lo más frecuentes son esos dos, papilar y papilífero y folicular. Esos cánceres crecen, se necrosan, sangran, pero no te matan de buenas a primeras. En cambio, los cánceres de vesícula o de vía biliar o de páncreas, no tienes tiempo para decir, ay, dijiste ay y ya está sembrado el cáncer. La expectativa de vida de una neoplasia de vía biliar o de páncreas es en promedio 6 semanas. Lastimosamente dan síntomas tardíamente, ¿no? Entonces, y su pronóstico es malo, pues, ¿no? Malísimo. Y a tal extremo que la supervivencia, habiendo recibido tratamiento a 5 años, máximo 10%, ¿no? La mortalidad es antes de los 6 meses. Y este es muy optimista, ¿no? La mayoría se mueren antes de las 6 semanas. Es más frecuente en las mujeres y en raza blanca, ¿no? Se produce una proliferación del epitelio, tanto con compromiso de la parte tubular o papilar, por eso se habla de adenocarcinoma tubular, que es el más frecuente, y los papilares son de mejor pronóstico, ¿no? Son agresivos, pero menos agresivos que el tubular. ¿Por qué se genera cáncer de vesícula? Por trauma que ejercen los cálculos sobre la mucosa, ¿no? Entonces estamos hablando de una colestitis crónica, que ha tenido episodios de repetición de colestitis aguda, se da en el epitelio, se genera inflamación crónica, hay una displasia, primero metaplasia, luego displasia y luego ya se establece el carcinoma in situ. Y ya luego comienza a invadir la estructura vecina, ¿no? Entonces así se origina el cáncer. Cálculos de largo plazo. Existen factores predisponentes para neoplasia. Uno es la vesícula en porcelana que les pueden preguntar en el examen. ¿En qué consiste? Es una vesícula totalmente calcificada, propia de aquellos pacientes que han tenido varios episodios de colestitis aguda. El 20 a 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes con vesícula de porcelana se malignizan. Entonces, cuando usted encuentra una radiografía de abdomen con una calcificación que corresponde a la vesícula, a eso se llama vesícula en porcelana y sí o sí tienen que operarlo. Aquellos pacientes que son portadores de salmonela. En los 80 hubo una epidemia de salmonelosis tifoidea en Lima. Muchos recibieron tratamiento insuficiente por periodos cortos y quedaron como portadores sanos. Por eso la gente que iba a comer en carretilla su ceviche se contagiaba de salmonelosis. Esos pacientes están expulsando permanentemente salmonela porque cuando reciben tratamiento insuficiente, el tratamiento para fiebre tifoidea mínimo son 14 días, pero a veces cuando la fiebre cae el octavo o noveno día dejan el tratamiento porque se consideran que están curados. Esos son los portadores sanos, están eliminando permanentemente salmonela a través de las heces. Para dar de alta epidemiológica a un paciente con salmonelosis, tiene que tener coproductivo negativo después de un año de haber recibido tratamiento. Si siguen expulsando, esos son los pacientes que van a ir a un cáncer de vesícula. Entonces, el tratamiento de aquel paciente que tiene tifoidea 2 a 3 veces en su vida, lo cual no es normal, es colecistitis. ¿Por qué? Porque va a terminar el cáncer de vesícula. Salmonella es un germen y el otro es estreptococo. Igualmente se ha visto una asociación con colitis ulcerativa, ¿no? Hay más riesgo de gente que tiene colitis ulcerativa, que es una enfermedad autoinmune, en generar cáncer de vesícula. Los pólipos es otra entidad que va a dar origen a cáncer de vesícula. Los pólipos que miden más de 10, perdón, 10 milímetros era acá, ¿no? Se han equivocado, es más de 1 centímetro es quirúrgico, ¿no? Entonces, esa es una entidad que hay que tomar en cuenta. Ya hemos dicho que los cálculos más grandes, cuanto más grandes, mayor chance de hacer cáncer, ¿no? Si miden más de 3 centímetros, o sea, 30 milímetros, el riesgo aumenta 10 veces. Entonces, esos pacientes no deben retardar, hay que tratar de convencerlos para que se operen. Y obviamente lo que hemos dicho, la vesícula en porcelana 20 a 60% termina en cáncer. La salmonela, hay mecanismos, hay acción de la azoreductasa, la nitroreductasa, la beta-glucuronidasa, que supuestamente inflaman la vesícula, llevan a metaplasia y cáncer, ¿no? Hay otras bacterias como Streptococcus que también están vinculadas y la colitis ulcerativa que hemos dicho aumenta 10 veces el riesgo. Los pólipos que estamos repitiendo. Los pólipos grandes igualmente tienen que ser, cuando crecen muy rápido o tienen más de 1 centímetro, hay que operarlos.
¿no? ¿Qué zonas asientan más frecuentemente? El fondo. El fondo de la vesícula es donde más frecuentemente van a encontrar cálculos, pero también el cuerpo y el cuello, ¿no? En menor proporción. Eh, a veces han operado una vesícula porque había un pólipo y, oh sorpresa, tenía un cáncer. Es una gran suerte porque están acudiendo a tiempo, recién está comenzando el cáncer, ¿no? Pero ya la mayoría de veces se detecta cuando es un cáncer muy avanzado, ¿no? Porque el paciente bajó de peso 8, 10, 12 kilos, o de un momento hizo ictericia y piensa que tiene hepatitis, ¿no? O aparece dolor en el hipocondrio derecho, piensan que tiene cálculos y lo que tiene es un cáncer. O es una masa palpable, ya hemos dicho, el Courvoisier-Terrier es indicación de un cáncer de páncreas, pero también de vesícula, puede incrementarse el tamaño de la vesícula, ¿no? O cuando hay ganglios metastásicos, ¿no? Cualquiera de los ganglios que ustedes conocen, Burkitt, Trozier, Daniel, son ganglios que hablan de metástasis de cualquier víscera abdominal. Indudablemente el Burkitt primero asociado al cáncer de estómago, en el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho, Daniel es cáncer de esófago, pero eso no es excluyente. Cualquier cáncer de abdomen puede dar metástasis a esos ganglios, ¿no? Y obviamente también la metástasis a hígado, pulmón, las imágenes clásicas en suelta de globos en el pulmón, por ejemplo, ¿no? O los dolores óseos crónicos, ¿no? Fracturas patológicas, osteoporosis, es la edad, es mentira, tiene un cáncer, ¿no? Entonces, esos son datos a tenerse en cuenta. La diseminación se da por contigüedad, rápidamente compromete el segmento 4 y 5 del hígado, por vía linfática, por vía canicular, van constituyendo lo que se llaman tumores localmente avanzados, ¿no? Ascienden por toda la vía biliar o descienden por la vía biliar o por vía hematógena también pueden dar metástasis a otras partes, pulmón, hueso, etcétera. El diagnóstico indudablemente es anatomopatológico, pero los marcadores para cáncer sirven más que nada para hacer seguimiento. Por ejemplo, un cáncer de colon que tiene un carcinoma embrionario elevado, opera el cáncer de colon y debe estar en cero al mes. A los 2 meses es cero. Cuando al quinto, sexto, octavo mes comienza a trepar, significa que hemos dejado un remanente de tumor. O ha habido una metástasis que no ha sido detectada y está creciendo nuevamente el cáncer. Entonces, sirve para seguimiento. En el caso de los cánceres de vesícula, el marcador es el CA 19,9. Sin embargo, cuando está bien alto, hablamos de valores más de 100, alcanza una sensibilidad de 89% y especificidad de 86% para cáncer de vesícula. O sea, sin necesidad de anatomía patológica, con estos valores pueden decir es un cáncer de vesícula. Actualmente hay que hacer la ecografía abdominal, va a encontrar engrosamiento de la pared vesicular, una masa que está ocupando el interior de la vesícula y ese es el cáncer. Y pueden hacer el estadiaje con tomografía, pues, ¿no? Que aparte refuerza el diagnóstico presuntivo de la ecografía. Una CEPRE también puede hacer para hacer lavado de cepillado, pero no constituye, no apoya tanto el diagnóstico. Y ya cuando se hace el estadiaje, pues hay una clasificación que se llama de Nevin. Cuando el cáncer está confinado a la mucosa es un grado 1, cuando compromete ya la muscular, grado 2, cuando invade todas las capas, incluida la serosa, es un grado 3. Cuando ha comprometido todas las capas, pero además comprometió el ganglio cístico que está ahí heladito, grado 4 y 5, cuando ya hay metástasis a hígado u otros órganos. Esa es la clasificación de cáncer de vesícula. Es poco probable que se pueda resecar, puesto que el diagnóstico ya es tardío. Y cuando se hace la resección hay que pensarlo 2 veces porque el paciente fallece usualmente, ¿no? Cuando se hace una resección completa. Por eso la sobrevida a 5 años no supera el 5%, ¿no? La quimioterapia y la radioterapia no sirven para nada. Entonces tiene que ser una cirugía radical en bloque, ¿no? Hay que bajarse de varios órganos y sistemas, como vamos a ver más adelante. Hablemos ahora de los colangiocarcinomas o carcinoma de los conductos biliares. Uno de los más frecuentes es el que asienta en la bifurcación del conducto hepático derecho o izquierdo cuando forma el conducto hepático común. Ahí, eso se llama tumor de Klatskin, ¿no? Es más frecuente en varones entre los 50 y 70 años. Y los factores de riesgo que van a favorecer este cálculo, esta neoplasia, acá en esta zona, son la colangitis clorazante primaria, que es un trastorno autoinmune, habitualmente frecuente en varones. El marcador es anticuerpos antimúsculo liso, los quistes de Coledo, con la colitis ulcerativa nuevamente, cálculos en la vía biliar intrahepática, una infección biliar por Clonorchis, este es un parásito propio del Asia, ¿no? Eso no tenemos en Sudamérica. La tifoidea misma, ¿no? Clínicamente va a dar ictericia, puede haber prurito, algo de dolor en el cuadrante superior derecho, anorexia, a veces síntomas inespecíficos, fatiga,
y no se dan cuenta que está haciendo un cáncer, ¿no? Pérdida de peso, ahí recién reparan, ¿no? Cuando hay un síndrome consuntivo, ahí recién uno dice, una de las causas, neoplasia. Algunos de estos pacientes pueden ser colangitis y muchos de ellos pueden ser asintomáticos, ¿no? Y el marcador también es el CA19-9, ¿no? Valores bien altos sugieren esa posibilidad. O sea, no solamente vesícula, sino vía biliar también. La colangitis cruzante primaria es una entidad, como les he dicho, propia de los varones, entre 20 a 50 años. Se asocia bastante a colitis ulcerativa. Se caracteriza porque hay prurito, colestasis, fosfatasa alta con transaminasas ligeramente elevadas. Y el hallazgo en la colangiografía son dilataciones y estenosis tanto en la vía biliar intra como extrahepática, principalmente la vía biliar extrahepática. Y el riesgo para colangiocarcinoma cuando uno tiene colangitis cruzante primaria es 10%. O sea, es un factor de riesgo. El más frecuente es el adenocarcinoma. Hay tipos nodular, tipo de cirro, tipo papilar, ¿no? Y cuando asienta en los 2/3 periliares, se llama tumor de Klatskin. Y para eso se utiliza la clasificación de Bismuth-Corlett, que es este de acá. Hay Klatskin 1, 2, 3, A y B, 4 y 5. 4, ¿no? Eh, Esta parte lo que corresponde al tumor es el 1. Después por debajo de los conductos hepático derecho e izquierdo. Acá cuando compromete el conducto hepático derecho, acá el izquierdo, acá ya más arriba, casi la vía biliar intrahepática, los dos hepáticos derecho e izquierdo, más el hepático común, y acá hay un salto, ¿no? Acá es la vía biliar o sea, la vía biliar dentro del hígado y casi por fuera del colédoco, ¿no? Son variantes de localización básicamente. En imágenes se puede apreciar la gran estenosis de la vía biliar con dilatación del distal del colédoco. Y el tratamiento supuestamente curativo es la decisión quirúrgica, ¿no? Pero igual mal pronóstico, ¿no? Puede ser colangitis, insuficiencia hepática. Y habitualmente cuando ustedes llegan a detectar el cáncer ya existe metástasis en el peritoneo. Eso se llama carcinomatosis o metástasis en ganglios del hígado, ganglios paraórticos. Y eso complica porque no se puede hacer una resección completa, ¿no? Entonces el cirujano se abstiene de entrar a operar. No, los colangiocarcinomas que están cerca del hilio hepático no son resecables, pero si es que el cirujano es avesado y quiere entrar, le puede hacer una colangiohidroanastomosis con Iderrux. Son técnicas quirúrgicas que en su curso de cirugía se las van a reforzar. Eh, y hay una operación grande, ¿no? Que le llaman operación comando, ¿no? Ya vamos a mencionar al final. Estas son técnicas de cirugía que se los van a repetir en el curso de cirugía. Y la operación de Whipple es esa operación comando que le llaman, ¿no? Alta mortalidad, ¿no? Hace una pancreatoduodenectomía, o sea, sacan un pedazo de páncreas, sacan un pedazo de duodeno, unen el estómago con el yeyuno, se llama gastroyejunostomosis, hacen una unión de la vía biliar del hígado con el yeyuno y unen el páncreas con el yeyuno. Esta es una operación grande, ¿no? Obviamente la calidad de vida es pobre, el paciente fallece usualmente, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta, algún comentario, alguna experiencia de los pacientes que hayan visto en sus prácticas en su rotación de gastro, de digestivo. ¿Ninguna? Parece que todo está claro, doctor. Ok, entonces les agradezco su atención y que tengan suerte en el examen. Estudien mucho, chicos, ¿eh? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.